Listo, si me regalan la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Somos una organización civil feminista que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía y participación política de las personas jóvenes en México, América Latina y el Caribe. Tenemos más de 20 años trabajando por la progresividad de los derechos humanos de las juventudes. Y bueno, quienes estaremos facilitando este espacio somos Fernanda Vázquez, de Incidencia Política, Melanie Montoya, de Formación, y yo, Sandra León, de Apoyo Operativo, acá en Elige Red. Se me olvidó decirles que también somos parte de una red latinoamericana y caribeña que defiende los derechos sexuales y reproductivos justo en la región. Y el objetivo de este espacio es que localicemos los lugares de resistencia y disidencia en nuestros cuerpos para poder hacer frente a las violencias que vivimos en el espacio digital mediante un ejercicio cartográfico que es hacer un mapa de nuestro cuerpo, y así creemos pues también un espacio de encuentro que no sea el primero, más bien que no sea el único ni el último, para dialogar y compartir herramientas sobre el espacio digital. Y también por acá tenemos pues una pequeña lista de materiales que vamos a ocupar. No se preocupen si no cuentan con ellos, podemos por ahí tener algunas alternativas para el ejercicio que vamos a hacer, pero de preferencia sí pueden tener hojas de papel o una libreta, lápices, plumas, colores o cualquier cosa con la que puedan dibujar. Y ahora un detalle técnico, tenemos interpretación disponible en inglés y en español. En la parte de abajo en Zoom hay un globo terráqueo, un globito que dice interpretación, y ahí le dan clic y ponen, seleccionan qué idioma prefieren, si inglés o español, o también está la interpretación desactivada, que es el audio original. Y para que este espacio se desarrolle de una forma respetuosa y bonita, tenemos unos acuerdos de convivencia, que es la confidencialidad, que no tenemos nada de este espacio, saldrá a menos que así lo quieran las personas participantes. Es un espacio seguro, ya que estaremos compartiendo quizás algunas experiencias que pues no fueron tan gratas para nosotros en el espacio digital, y les pedimos un respeto a toda la diversidad de opiniones que existan por acá. Sin embargo, también tenemos cero tolerancia a cualquier tipo de violencia. Es un espacio de escucha activa, entonces pues por ahí vamos a quererles escuchar en algún espacio que tenemos designado. También pueden abandonar la sesión en cualquier momento si no se sienten cómodas, cómodes. Y les pedimos por favor que coloquen su nombre, que lo configuren, coloquen su nombre y de preferencia sus pronombres para poder dirigirnos a ustedes de la mejor manera. Muchas gracias. Y le doy la palabra a mi compañera Fernanda, que nos estará hablando de unos conceptos clave antes de hacer nuestro ejercicio. Muchas gracias, San. Vamos a estar hablando de unos conceptos clave para un poco enmarcar la conversación y el taller que tendremos más adelante. El primero es esta parte de la cuerpa digital, que por ahí en inglés es complejo hablar sobre una cuerpa porque es una palabra un poco más neutral que en español. En español le llamamos cuerpa en femenino porque hablamos desde una apuesta feminista por nombrar nuestra piel, nuestro territorio y el lugar en el que habitamos, ¿no? Hablamos de cuerpa para como replantear
este término como desde una perspectiva más feminista. Nombrarlo así implica un posicionamiento político ante el androcentrismo, que sabemos que está inmerso en todas las categorías de nuestra vida. Y en el espacio digital interactuamos a partir de nuestros pensares y sentires mismos que se expresan en el espacio físico. Que ahora nos expone en las múltiples dinámicas digitales. Otro de los conceptos que queríamos hablar es el de derechos digitales, que ahora se está hablando y ahora con el marco de la CSW 67 y la temática que tenemos, esta parte de derechos digitales es muy importante. Estos son los derechos humanos construidos y ejercidos en el espacio digital. Son todas las generaciones que se generan en el mismo y tiene que ver con la libertad de expresión, el acceso a Internet, la privacidad y la protección de datos, el derecho a la reunión y asociación en el espacio digital, los derechos de autor y otros cuantos derechos que por ahora vamos a ir platicando durante toda la sesión. La que sigue, por favor. Otro concepto importante para nosotras es la parte de autocuidado digital o toda esta parte de cuidados colectivos, que son el conjunto de técnicas, prácticas y acciones que permiten que una persona pueda habitar de forma segura en el espacio digital. Es decir, es cuidarnos a nosotras, a nosotros mismos en el espacio digital. El cuidado es una práctica colectiva que nos permite romper la individualización que el capitalismo nos expone y colectivizamos de esta forma las experiencias. Desprivatizamos el cuerpo y reflexionamos sobre las formas y contextos históricos, políticos y económicos que afectan los modos en los que nos desarrollamos. Esto incide en nuestro bienestar. También queremos acá contarles unos tips muy breves para estar seguras en Internet. Este es un taller en el que vamos a ver cómo las violencias nos atraviesan, pero también era importante para nosotras contarles como cuáles son esos pequeños tips que pueden hacer en su día a día en el espacio digital para poder estar un poco más seguras y segures. Primero, queríamos contarle también que desde la Red Flag, hace unos años, 2 años me parece, hicimos esta investigación sobre juventudes en el espacio digital. Hicimos 3 documentos que son este diagnóstico situacional en el que podrán encontrar cómo están las juventudes de América Latina en todo el marco del espacio digital después de la pandemia. Acá es importante mencionar que solo están en español. Estamos pensando en hacer estas traducciones, pero por ahora solo están en español. Creo que si los traducen ahí por Google pueden tener como una aproximación un poco más hacia el inglés, pero bueno, estamos como trabajando en eso. El manual en el que también pueden encontrar algunos de los tips que ahora vamos a compartir sobre cómo estar seguras en el espacio digital en todos los ámbitos, no solo en la violencia, sino como a ciberataques, entre otras cosas, y un directorio regional de América Latina y el Caribe, en el que si ustedes sufren algún tipo de violencia o ciberviolencia, pueden acercarse a cualquiera de las organizaciones que está ahí para pedir como apoyo o acompañamiento a este hecho. Entonces, por ahí esos 3 documentos están en internet, ahora los podemos compartir en el chat si es que lo quieren revisar. Y bueno, justamente el manual nace de la necesidad urgente que tenemos de reconocernos dentro de los espacios digitales, como juventudes especialmente, y para la Red Flag era importante nombrar el espacio digital como una extensión de nuestras interacciones sociales en el plano como análogo o físico y por tanto de todas las situaciones que podemos experimentar ahí, ¿no? Es decir, las violencias también se traducen en este espacio digital y de esta forma para nosotras es importante decir que lo digital es real, no solo se queda en este espacio digital, también nos atraviesa nuestro cuerpo, nuestra cuerpo. La que sigue, Mel, por favor. Y bueno, aquí está lo que les decía, ¿no? Como el espacio digital es una extensión del mundo análogo en el que también se reproducen violencias. Por esto, resulta fundamental que aprendamos a reconocer y nombrar
los tipos de violencia a los que nos enfrentamos para saber cómo reaccionar ante las mismas. También es importante mencionar que las niñas y mujeres diversas, así como personas de la comunidad LGBTIQ+, las personas racializadas, las personas neurodivergentes y con discapacidad, están más expuestas a vivir este tipo de violencia en el espacio digital. Y también otro de los datos que pueden encontrar en el diagnóstico es que las periodistas y defensoras de derechos humanos se encuentran doblemente expuestas a estas opresiones y a estas violencias por su labor y su género. Entonces, era importante también para nosotras reconocer esta parte de las violencias y de que entre más interseccionalidades tengamos, mayor es nuestra exposición a estas violencias. Y bueno, ahora sí, súper rápido para ya empezar con el taller. Estos son algunos de los tips que pueden encontrar en nuestro manual, como para estar un poco más seguras en el espacio digital. Es importante conocer las configuraciones de privacidad en todas las redes sociales y adecuarlas a nuestras necesidades, ¿no? Ahora, no, las redes sociales ya están teniendo un poco más de seguridad en cuanto a la privacidad, entonces es importante ajustar todas esas configuraciones para nuestras propias necesidades. También es importante evitar tener personas desconocidas en nuestras listas de contactos o seguidores, porque es importante tener un control sobre quién ve y tiene acceso a nuestro contenido personal para evitar que puedan compartir esta información con otras personas no deseadas. También es importante para nosotras, y creo que esto va un poco relacionado con lo que San mencionaba, que esperamos que este sea el primero y no el último de estos talleres y estas conversaciones, generar una comunidad digital en la que podamos apoyarnos y que sea una red de apoyo en caso de experimentar cualquier tipo de violencia en el plano físico, pero especialmente en el plano digital. Gracias, Mel. También es importante el tema de las contraseñas. Es importante utilizar contraseñas fuertes, de preferencia con cifras alfanuméricas, es decir, que tengan nombres, letras y números, perdón, para que tengan una mayor seguridad y sea pues más difícil esta parte de los hackeos y todo esto. Es importante familiarizarnos también con las plataformas que usamos. Tenemos que conocer todos los términos y condiciones a los que nos enfrentamos y las dinámicas grupales que se representan en los mismos. En caso de que suframos violencia, es importante documentar con capturas de pantalla, con videos o fotografías las agresiones a las que nos estamos enfrentando y es innecesario identificar a las personas usuarias que están llevando a cabo dicha violencia. Es importante guardar el URL o link de la persona agresora, esto en caso de que queramos proceder legalmente. Gracias, Mel. Acá está la parte que les decía del directorio. En caso de que quieran acceder a este tipo de ayuda, es importante solicitar el apoyo de organizaciones y colectivas que brinden estos primeros auxilios digitales y que nos puedan acompañar durante todo el proceso de nuestra denuncia o de lo que decidamos hacer, porque es importante como estar acompañadas, ¿no? Saber que no estamos solas y que hay alguien ahí que nos está acompañando durante todo el proceso. Y también como activista, persona defensora o periodista, es importante compartir lo menos posible en cuanto a información sobre nuestra vida privada, en las redes que utilizamos para nuestra labor. Y también es necesario proteger todos los dispositivos con antivirus y utilizar una VPN al navegar por Internet. Sabemos que todos estos términos pueden ser complejos, ¿no? Como la VPN, las contraseñas. Sin embargo, creemos que es importante estar al pendiente de estos tips de seguridad para estar lo más posible seguras en Internet. Y me parece que ese es el último slide de tips. Solo es importante también mencionar que si quieren encontrar
de nuevo está en español, pero si quieren encontrar más tips a profundidad, pueden consultar los documentos que ya mencionamos. Ahí vienen como mucho más explicados y más a detalle cada uno de estos tips y otros tips. Entonces, solo por ahí, ahora los compartimos en internet también, en el chat, perdón, para que tengan acceso a los mismos. Y ahora sí empezamos con el taller como oficialmente. Entonces le doy la palabra a San, quien nos va a guiar durante todo este proceso. Muchas gracias, Fer. Bueno, también bienvenidas y bienvenidos a quienes se acaban de unir. Rápidamente, les recuerdo que contamos con interpretación inglés-español. En la parte de abajo de Zoom pueden seleccionarla en la parte donde dice interpretación. Y ya que dimos estos conceptos clave que nos ayudó Fer con ello, pues ahora vamos a entrar ya a nuestro pequeño ejercicio, pero sin antes mencionar pues esta parte de que hay que romper la idea de que el cuerpo y la mente y lo emocional están separados, porque si lo pensamos, el cuerpo es el primer territorio, el primer espacio que habitamos y a partir del que nos relacionamos con otras personas y también nos da identidad y en sí mismo nuestro cuerpo, a partir de cómo nos relacionamos con otros y de pues cómo nos identificamos, pues podemos por ahí incidir en distintos espacios como lo es la virtualidad y pues también recordemos que nuestro cuerpo nos da señales de lo que ocurre en nuestra mente, como efectos en la salud, como insomnio, problemas de visión, etcétera, que luego son cosas que nos pasan a las personas que trabajamos en línea. Entonces, pues por ahí también eso tiene pues sus efectos, ¿no? Entonces, eh, preguntémonos si la virtualidad es tan invisible como nos han dicho, si no en realidad es un espacio más público o en el que podemos interactuar con las personas y que también tiene sus expresiones en la vida real, ya sean materiales y sociales, como por ejemplo el género, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con nuestro ejercicio. Por ahí al inicio les dijimos que si porfa podían tener unas hojitas, una libreta, también colores o plumones o quizás un iPad o por ahí si están en sus computadoras, abrir Paint o o algún programa o aplicación donde puedan dibujar, ya que eh, pues vamos a necesitar por ahí de nuestra creatividad. Entonces, vamos a iniciar y el primer paso es que en nuestra hojita de papel, como algo así, yo tengo una libreta por acá, no sé si la ven, aquí vamos a dibujar una silueta de forma libre de nuestro cuerpo o cómo nos percibimos y pues no tiene que ser perfecta, no tiene que ser proporcional tampoco y no vamos a pedirles que las compartan si no quieren, es un ejercicio para nosotras, nosotros mismos, entonces pues es más que nada para eso, aunque vamos a tener un espacio para compartir, pero no es nada obligatorio. Entonces, vamos a tener 3 minutitos para hacer este dibujito. Recuerden que no es muy detallado o sí, depende de también nuestras habilidades artísticas. Entonces, contemos 3 minutitos y por ahí me parece que tenemos música para poder disfrutar de nuestro ejercicio. Muchas gracias, Mel. Sanfer, hay una solicitud sobre repetir la indicación, por favor. Sí, justo estaba escribiendo, pero no sé si San, mejor la quieras decir hablada de nuevo. Claro. Sí, por acá tenemos nuestra hoja o nuestra libreta.
por acá. Y si tienen a la mano un lápiz o una pluma, colores, vamos a dibujar una silueta. Yo dibujé esta, por ejemplo. Está muy imperfecta como somos nosotros. Y el punto es que pues tengamos esta silueta. Dimos 3 minutitos para que podamos hacerla, ya que es el primer paso de nuestro ejercicio. Igual si tienen dudas, por ahí en el chat les vamos a poder dar indicaciones también. Muy bien, pasaron nuestros 3 minutitos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, por ahí, Mel, si puedes tantito bajarle la música. Solo un momentito, muchas gracias. Ahora lo que vamos a hacer es dejar nuestro dibujito a un lado y si desean y se sienten cómodas, cómodes, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a respirar profundamente, inhalando y exhalando lentamente. Muy bien, entonces repitámoslo, respiremos profundamente, inhalando y exhalemos. Muy bien. Ahora vamos a traer a nuestra memoria un momento que consideremos que haya sido armonioso o favorable para las actividades que realizamos en el espacio digital. ¿Vale? Entonces, a ver, cerremos nuestros ojos, recordemos. Yo ya tengo en mente uno. Muy bien. Entonces, con este recuerdo vamos a preguntarnos de manera individual cuáles fueron las emociones que sentimos. Quizás tristeza, enojo. Ah, no, dijimos que eran positivas, ¿verdad? Entonces, sentimos alegría, empatía, emoción. Entonces, con estas emociones, ¿en qué lugares de nuestro cuerpo sentimos más estas emociones, más fuertes? Y con esto vamos a tratar de hacer una narrativa para recuperar nuestra corporalidad en el espacio digital. Entonces, pues ya que trajimos a la memoria este recuerdo, en nuestro dibujo vamos a señalarla. Por ejemplo, yo pondría por acá en la cabecita y en los brazos muchos espiralitos porque siento que son lugares de mi cuerpo en donde pues toda la creatividad se procesa y también en mis manos porque me dan muchas ganas de crear con personas muy geniales como ustedes, como mis compañeras en Elige. Entonces, pues ese sería mi dibujito. También pueden poner, por ejemplo, al lado de su silueta, frases poderosas o palabras bonitas, palabras poderosas que les recuerden a experiencias favorables en el espacio digital. Muy bien, demos un minutito más para esta segunda parte. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro dibujito, por ejemplo el mío, que tiene circulitos azules como burbujitas alrededor y yo puse pues algunas palabras que me recuerdan a experiencias positivas en el espacio digital.
Ahora vamos a dejar a un lado nuestro dibujo de nuevo y vamos a respirar profundamente. Y igual pueden cerrar sus ojos si se sienten cómodas, cómodes. Y vamos a inhalar profundamente. Vamos a exhalar y vamos a dejar ir el recuerdo anterior para traer otro a nuestra mente. Respiramos, inhalando y exhalando. Muy bien. Y ahora vamos a traer a nuestra memoria un recuerdo en el que nos hayamos sentido vulneradas, vulnerades en nuestra interacción con el espacio digital. Respiremos profundamente, exhalamos y poco a poco vayamos trayendo a la memoria este recuerdo pues negativo que vivimos en el espacio digital. También preguntémonos cuáles fueron las emociones que sentimos y en qué lugares de nuestro cuerpo sentimos más estas emociones. También queremos que esto lo señalen con dibujitos, con palabras, con colores, pueden colorear partes de su cuerpo. Esto ya es creatividad de cada quien, de cada, cómo nos percibamos, cómo sintamos y queramos expresar estas emociones. Entonces, demos 2 minutitos para poder traer a nuestra memoria esta experiencia. Muy bien. Espero que hayan tenido oportunidad de poder llenar un poco su silueta con estas emociones, quizás con frases también que momento no tan favorable que nos hizo sentir vulnerables en el espacio digital o como ustedes lo hayan percibido. Entonces, vamos a dar cierre a este ejercicio. Vamos a respirar profundamente y exhalar. Muy bien, no se preocupen si todavía quieren poner más
dibujos, más palabras, frases y poder llenar más nuestro dibujo, pueden hacerlo también fuera de este taller. Es un ejercicio que en realidad ayuda a pues poder desenredar por ahí algunos sentimientos, emociones, algunas experiencias y que eh, pues también nos habla de cómo experimentamos y cómo vivimos el espacio digital. Entonces, ahora voy a darle la palabra a mi compañera Melanie, que nos va a ayudar con una activación corporal para poder dejar ir estos sentimientos y todo lo que trajimos a nuestra memoria. Hola, muchas gracias, Sandra. Justo, ¿no? Hicimos este ejercicio, ya trajimos a nuestro cuerpo estas emociones positivas, trajimos también algunas emociones negativas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser una relajación muscular acompañada de una respiración, justo para ayudarnos un poco a ir dejando liberar, ¿no? Estas emociones que, insisto, cada que las pensamos, lo vamos viendo, ¿no? Lo digital es real. Está aquí, todo lo que sucede en este espacio digital lo sentimos en el cuerpo. Entonces, lo primero es que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ir contrayendo los músculos. Empezando por la cabeza, podemos hacerlo como queramos. Pueden ser movimientos circulares, de arriba hacia abajo, como cada quien se sienta más cómoda, más cómodo el día de hoy. Comenzamos por la cabeza, por nuestra frente, nuestra nariz, nuestra mandíbula. No sé si ustedes al recordar estas emociones que pueden ser negativas se tensaron, ¿no? A mí me pasó un poco. Entonces vamos relajando nuestra mandíbula, nuestros labios, nuestra lengua, el cuello, los hombros, porque se siente acá. Llegando a esta parte de nuestros hombros, vamos estirando nuestra espalda, levantamos nuestros brazos, extendemos nuestras manos, hacemos movimientos con nuestros dedos, como nos acomodemos más, pueden ser circulares, abrimos, cerramos y vamos respirando. Vamos haciendo respiraciones, inhalamos, exhalamos. Recordemos que el abdomen tenemos que irlo contrayendo y luego lo relajamos. Contraemos, relajamos. Vamos a hacer 3 veces esto. Y dejamos ir esas emociones por este momento, ¿de acuerdo? Entonces, voy a preguntar hasta acá si deseamos continuar. Quien no desee continuar está en libertad de poder dejar el espacio o de no participar. No pasa nada, también si lo requieren pueden enviarnos un mensaje individualmente y podemos charlarlo en caso de que haya quedado alguna emoción ahí que no nos haya permitido liberar. Y pues vamos a pasar a otra parte, ¿no? Que es una pequeña plenaria que pues Fernanda nos va a apoyar con este espacio. Entonces yo le cedo la palabra a Fernanda. Gracias, Mel. Perdón que apague mi cámara, pero me apareció que tengo conexión inestable, así que voy a irla como prendiendo y apagando durante toda la sesión. Y si me corto, por favor, avísenme para que me pueda mover del lugar. Y bueno, ahora que ya hicimos como esta identificación de las emociones y que intentamos como soltar estas emociones, nos gustaría conocer cuál fue su experiencia haciendo esta actividad. Y de nuevo, esto es completamente libre, si se sienten cómodos haciéndola. Em, y también nos gustaría conocer como que nos compartan alguna idea o reflexión que tuvieron sobre su cartografía o dibujo. Entonces, si quieren, puedo empezar yo para como ir rompiendo el hielo un poco. Voy a prender mi cámara. Si me corto, por favor, déjenmelo saber. Este es mi dibujito, no sé si pueden verlo por ahí. Cuando tuve como momentos de alegría, lo sentí mucho como en el pecho, ¿no? Esta parte como de felicidad, de alegría, de agradecimiento, de ganas de abrazar a las personas con las que trabajo, con las que me desenvuelvo. Eso es como lo que identifiqué de alegría y creo que en mi caso tuve
como un impacto más fuerte en lo negativo, ¿no? Como siempre siento que me recuerdo más de lo negativo que de lo bueno, entonces fue un buen ejercicio recordar que en estos espacios también pasan cosas buenas, ¿no? También son espacios de lucha y de resistencia que no siempre podemos identificar, pero bueno, como de lo negativo me di cuenta que siempre lo siento en el estómago y en la cabeza, ¿no? Entonces, en el estómago como que siento esta parte de miedo, de vacío, de enojo, y en la cabeza me pasa mucho que sobrepienso mucho las cosas. Entonces, cuando estas cosas como negativas o malas me han pasado en el espacio digital, tiendo mucho a reflejarlo en la cabeza y en el estómago. Entonces, eso por mi parte. No sé si alguien de ustedes quiera compartir cómo se sintió durante el ejercicio, compartir un poco de su cartografía. San. Un poco obligada, pero Claro que no. Sí, pues como les estaba compartiendo hace un rato, este es mi dibujito. Entonces yo puse un montón de cositas alrededor porque a veces siento las cosas, las emociones y las experiencias muy a lo externo, pero por ejemplo en lo positivo les decía que puse como todas estas burbujitas porque pues a veces intercambiar saberes con las personas, pues acá en el espacio digital o hacer grupos de diálogo, no sé, encuentros, todo esto me llena como de mucha emoción y como que tengo ganas así como de hacer muchas cosas. Y por eso puse las burbujitas hasta mis brazos, en mi cabeza, como por todo esto de la imaginación. También siento mucho en mi pecho esta emoción, esta alegría. Y pues en lo negativo, creo que han sido como muchas experiencias chiquitas. eh, Igual si me corto, me avisan porque me dice que mi conexión no está buena, pero morada alrededor de mi cabeza que me genera pues interactuar en el espacio digital. También puse por acá en verdecito la palabra decepción, eh, pues porque no siempre es lo que pensamos, ¿no? Lo que vemos eh, pues por acá en el espacio digital, como que hay muchas formas pues de ser males con las personas. Entonces, pues eso, también por acá ponía una pregunta porque también se valen las reflexiones y puse por qué no hay cabida para todos como en estos espacios, porque hay espacios de lucha de los que se excluye a varias personas por diversos motivos y creo que mientras no sea una cuestión de odio, está perfecto. Todos tenemos cabida en estos espacios de resistencia. Entonces, por acá tienen el chat por si quieren compartirnos por ahí también. Por aquí tiene Carla la mano levantada. Adelante, Carla. Sí, bueno, no voy a compartir mi dibujo ahora, pero cuando estaba recordando las emociones agradables, eh, siento que la parte de mi cuerpo que se activa más es mi corazón. Y en contraste, cuando recuerdo emociones que son desagradables, las partes que se activan más son los hombros e incluso las manos que empiezan a sudar un poco. Así que me pareció un ejercicio muy bueno y también agradezco mucho a Melanie por la activación, porque bueno, en mi caso por motivos de salud no he podido ejercitarme estos días y este ejercicio me ha hecho ver qué necesario es mover y soltar estas emociones
sobre todo en estos días en que trabajamos mucho con la computadora y estamos tan activos con redes sociales. Qué importante es eso, aunque sea unos minutos. Así que muchas gracias a las tres. Muchas gracias a ti, Carla. Justamente este espacio está pensado para poder detenernos un poco, respirar e identificarnos, ¿no? Creo que este es un ejercicio que podemos hacer constantemente para detenernos y ver cómo está nuestra cuerpa en el espacio digital, ¿no? Que de nuevo se refleja mucho en nuestro cuerpo físico. Entonces es importante como hacer estas pausas para identificar qué es lo que estamos sintiendo y cómo nos estamos sintiendo antes de poder seguir, ¿no? Esto tiene que ver con el bienestar, con el autocuidado, etcétera. Y por ahí Denia tiene alzada la mano, pero solamente quiero leer algunos mensajes que tenemos acá en el chat. Por ahí nos dicen que es importante tener en cuenta el idioma francés para estas actividades. Entonces también lo anotaremos por acá para tenerlo en cuenta para próximos espacios. Y Jaida nos dice que fue de mucha ayuda ver cómo las diferentes emociones se sitúan en las diferentes partes de su cuerpo y de su cabeza. Usualmente piensa que, estoy traduciendo en vivo, así que tengan paciencia. Usualmente piensa que se sitúan en su cabeza y en su estómago, pero también lo pudo ver en sus hombros, en su pecho y en otras áreas que son más afectadas específicamente. Entonces, sí, creo que es importante como detenernos y ver dónde estas emociones se van alojando porque, bueno, como también hemos visto, esto se traduce, ¿no? Como en enfermedades físicas cuando somatizamos estas enfermedades. Entonces es importante hacer estas pausas. Y ahora sí, Denia, perdón. Gracias, Fernanda. Yo tampoco voy a mostrar mi dibujo, aunque creo que me quedó bonito. A mí me gustaría compartir, por ejemplo, al pensar en como en estas bonitas interacciones que hay pues en lo digital. Yo sentí mucha emoción y mucho amor y alegría también en el área del corazón, del pecho, como esta cosa de emoción, de alegría, de sentirte nostálgica por ver o reaccionar ante alguna imagen o video bastante agradable. Eso lo sentí bastante en el pecho. Y en cuanto a los como pensamientos o sentimientos negativos, al igual también la siento bastante en mi cabeza, como siento que se me hace la cabeza mucho más grande con dolor de cabeza. En el estómago también siento que se me revuelve un poquito más, sobre todo en mi caso a mí me cala mucho cuando hay a veces como publicaciones a favor de la salud sexual reproductiva o lo que tenga que ver con los derechos humanos y encontrar como comentarios machistas, misóginos, violentos hacia el cuerpo de las mujeres. Me da por momentos como de interactuar en ese espacio y como de estar respondiendo a comentarios y es como una cosa de, a ver, ya te voy a decir tus tres cositas, ¿no? Pero después me digo como que esto no vale la pena, esto es un desgaste de energía, no voy a depositar esta energía en este espacio de esta forma. Pero sí es inevitable no sentirme así, no sentirme atacada de alguna manera, ¿no? Porque si bien mi cuerpo es también como muchos de los otros cuerpos distintos y a la vez que también se pueden sentir estos diferentes tipos de violencia. Entonces las siento muy marcadas ahí, entonces cuando siento estas sensaciones me voy corriendo mejor a ver otros tipos de videos que son los que me hacen sentir con mucha tranquilidad. Y en el caso, yo soy feliz viendo videos de animales, de gatitos, de perritos, eso me hace volver a mi zona de paz y de tranquilidad y de emoción. Entonces, eso, gracias por el espacio. Gracias, Denia. Sí, yo también pensé en los videos de perritos que son muy lindos. Pero sí, qué difícil es también como intentar separarte
de este espacio digital cuando encuentras ese tipo de comentarios. También me ha pasado, ¿no? Como cuando hay comentarios que violan los derechos de las personas TERFs o que justamente son perdón, de las personas trans, de personas TERFs, o que violan los derechos de las mujeres, es muy impotente el no poder hacer nada, ¿no? Y justo creo que esa es la importancia del espacio digital en las violencias, que por el anonimato que podemos tener, podemos herir a muchas personas sin darnos cuenta y sin pensar en las consecuencias que nuestros comentarios o que nuestros actos van a tener a la larga. Muchas gracias, Denia, por compartir tu experiencia. No sé si alguien más quisiera compartir su experiencia o su dibujo. También puede ser a través del chat como ya lo hizo Jada. También podemos compartir como alguna reflexión del espacio digital, ¿no? Que no tiene que ver con nuestro dibujo precisamente, pero como las cosas que se nos vinieron a la mente que como juventudes en conjunto estamos viviendo en el espacio digital. Yo pienso ahora que una de las cosas buenas que nos deja el espacio digital, sobre todo después de la pandemia, es tener este tipo de encuentros y espacios donde podamos conectar desde cualquier parte del mundo y un poco, bueno, sabemos que las barreras son los idiomas son una barrera importante, pero un poco sobrepasando esas barreras también. Entonces creo que estas son las actividades en las que nos tenemos como que centrar, claro, sin dejar de lado la ciberviolencia que existe y que está ahí presente, pero me parece que estos ejercicios son muy lindos para poder hacer conexión y para poder hacer red entre todos nosotros. Mel, ¿te gustaría compartir tu dibujito? Bueno, yo no hice dibujo, yo lo imaginé un poco más y justo, ¿no? Estas emociones positivas estaban pues en mis manos, ¿no? Como una vibración, no sé, a mí me pasó eso. Y las negativas enseguida fue el dolor de estómago, ¿no? Y es pensar y rememorar, ¿no? El cómo esto que ya sucedió sigue impactando todavía, ¿no? Dependiendo de cuánto tiempo tenga. Al menos lo que yo pude pensar tiene un poco más de un año, entonces dije, wow, qué interesante es mirarnos y sobre todo, ya lo mencionábamos por acá, tener otros espacios en los que podamos hablar del espacio digital o de las violencias en el espacio digital desde otras perspectivas, ¿no? Porque creo que siempre está muy cargado a lo que no es positivo y entiendo que tampoco en esta sesión, pero intentamos, ¿no? Que este espacio pudiera ser de reflexión, de traer más de nuevo esta importancia o esta premisa de entender que todo lo que pasa en lo virtual, ahí donde la gente también se valida del anonimato, pues nos impacta, ¿no? Nos impacta en lo real, se puede traducir en muchas cosas. Yo solo aportaría eso y creo que por ahí tenemos otra participación en el chat. Sí, Mil, muchas gracias. Es de Julieta. Nos dice, muchas gracias por compartir. También cree que las juventudes nos enfrentamos a la inmediatez de todo lo que ocurre en nuestros entornos todos los días y eso puede producir mucha angustia. A ella le genera culpa cuando no tiene energía o no quiere opinar constantemente sobre temas que atraviesan su activismo. Qué importante esto que nos dicen de tener espacios de descanso para escuchar a nuestros cuerpos y conectar con nosotros y con otros desde lugares amorosos y de cuidados. Muchas gracias, Julieta, por tu reflexión. Y sí, creo que esto es muy cierto. Creo que en este sistema capitalista y patriarcal y adultocéntrico y androcentrista en el que vivimos, rara vez nos detenemos a ver cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Cómo nos está afectando lo externo. Y justamente creo que la culpa influye demasiado en todo lo que hacemos, ¿no? Como que se nos exige estar al pendiente de todo lo que nos gusta, de todo lo que trabajamos. Y eso es muy desgastante y no siempre tenemos estos espacios para detenernos, respirar e identificar el por qué nos estamos sintiendo así y cómo nos estamos sintiendo en esos momentos, ¿no? Cuando ya tenemos muchas emociones que vamos como acarreando
durante todo este tiempo por no poder detenernos a pensar. Muchas gracias, Julieta, por compartir esa reflexión. No sé si alguien más tuviera otra reflexión. Valeria. Gracias. O sea, aquí está mi dibujo, pues, pero quizá no era una silueta, me puse a hacer cabello y así. Nada, como me parece que quizá no tiene mucho sentido explicarlo con el dibujo, pero coincido con el resto, como en las partes del cuerpo donde sentimos ciertas emociones, pero también me quedé pensando que, un poco ligado a lo que decía Mel, como reconocer que una siente emociones a partir de lo que sucede en redes y entonces eso, además, me parece es un argumento para validar que lo digital también es real, ¿no? Que no es solo que pasa en las redes, sino que además se traslada a nuestras vidas. Y, y me quedé pensando en cuando hablábamos de las cosas negativas, no solo en cuando una se enfrenta a hablar con alguien sobre aborto en redes y se está peleando y lo que sea, eso me parece que, bueno, ahí genera enojo y dices, ¿cómo es posible que haya gente que sigue reproduciendo comentarios de ese estilo? Pero también me quedé pensando en cosas más graves como la persecución de activistas en Nicaragua, por ejemplo, o en Centroamérica, el conflicto en Perú, ¿no? Que, no sé, creo que esas cosas atraviesan de diferente forma a que si intentamos debatir con alguien sobre algún tema del que nos apasiona, sobre todo derechos sexuales y reproductivos, a cuando hay compas que la violencia es el Estado, ¿no? O sea, que la violencia no es otra persona que te encontraste en redes y cuando la violencia es el Estado y además traspasa las redes y entonces la persecución se vuelve real, ¿no? No sé, como eso a mí siempre me genera mucho enojo, también mucho miedo y el a veces querer pensar cómo acuerpamos a otras, cómo acompañamos, aún con la distancia y con lo que nos pueden dar las redes. Nada, no tengo una respuesta, solo estoy compartiendo ¿no? Como lo que una vez puede atravesar cuando recuerda como estas cosas a partir de dibujarnos y así. Entonces, nada, también creo que ahora que estamos reconociendo la importancia de lo digital, pues reconocer y seguir eh, nombrando a nuestras compas centroamericanas, pues siempre será importante, ¿no? No sé, eso. Gracias. Gracias, Val. Sí, qué importante también ver cómo estas áreas de nuestra vida, todas se interrelacionan y todas están presentes tanto en el espacio físico como en el espacio digital, ¿no? También vemos cómo el espacio digital ha sido esta herramienta de control y de censura y de persecución para muchas personas en sus diferentes realidades, ¿no? Entonces, creo que sí, es importante también mencionarlo y decirlo así y siempre como tenerlo presente, me parece importante. Ahí, hay un micrófono. Ahí ya. Muchas gracias por ese comentario, igual, como muchas cosas que reflexionar, además de lo emocional, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones más políticas, sociales, pero que también son muy, muy importantes para nuestro desarrollo y nuestro actuar en el espacio digital. ¿Alguien más tuviera algún comentario? Si no, creo que podemos ir cerrando el espacio si nadie más tiene algo que comentar. Pues nada, solo hacer como ese recordatorio, ¿no? Como este es un ejercicio que podemos hacer nosotros desde nuestra casa, desde nuestra recámara, desde el parque, desde donde estemos, para identificar cómo nos estamos sintiendo e identificar esas emociones que no siempre son fáciles de aceptar, identificar. Por ahí sí. Pueden dirigirse al directorio que ya les compartimos en el chat. Hay algunas organizaciones que tienen algunos chats como bots en Telegram o en WhatsApp que nos brindan ayuda y primeros auxilios psicológicos cuando estamos atravesando una crisis, ya sea física, pero en este caso en el espacio digital. Entonces, siempre también recuerden hacer esta comunidad digital para enfrentar como todo este tipo
de violencias y recordar que pues no estamos solas, ¿no? Hay una serie de organizaciones y personas que estamos dispuestas ahí a acompañar, y solo recordar que es importante tomar estos espacios para respirar, para identificarnos, para como reconocernos en el espacio digital, ¿no? Es una práctica que me parece es muy antipatriarcal y muy anticapitalista, y una postura feminista detenernos y reconocernos en el espacio digital. Entonces, Mel, te doy la palabra para el cierre. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues nada, agradecerles a todas las personas que se unieron el día de hoy a esta sesión. Esperamos que estas reflexiones pues nos hayan ayudado, ¿no? A abrir otras perspectivas respecto a lo digital, sobre las violencias en el espacio digital, y pues invitarles siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, a visitar nuestro sitio web. Por ahí tenemos un micrositio que es abortaresmiderecho.org. También tenemos nuestra página web que es www.eligered.org, y nuestras redes sociales. Pues nada, también agradecerles mucho por acá a Fernanda, a Sandra, quienes estuvieron pues llevando esta sesión, y no sé si quisieras agregar algo más, Fer. No, nada, también solo agradecer al NGO CSW y al grupo de juventudes por este espacio y por brindarnos como toda su ayuda para la realización de este espacio. También a las traductoras, creo que es importante como empezar a eliminar estas barreras de lenguaje. Es importante para nosotras conectar con otras personas y que puedan conectar con nosotras también. Entonces, muchas gracias tanto al NGO CSW por proveer esta traducción, como a las traductoras por hacer el trabajo, y a ustedes por conectarse con nosotras y realizar este ejercicio. Esperamos de verdad, de corazón, que les haya servido como para, para identificar todas estas emociones de las que ya hablábamos. Y si tienen no sé si haya dudas y comentarios antes de cerrar la sesión. Por acá nos dice Tamara que se conectó un poco tarde, pero que si puede estará disponible la sesión. Deban por ahí, no sé, si se publica, ¿cierto? ¿O Carla? Yes, so we will be putting the recording on our YouTube channel, and we'll also send the recording and the slides and stuff to our mailing list as well. De acuerdo, muchas gracias, Devan. Pues si no tienen ninguna duda o comentario, por ahí también están las redes sociales de Elige. Si tienen cualquier duda o comentario, estamos siempre dando seguimiento por ahí. Y también no se olviden de participar en los próximos eventos del NGO CSW, que todos estarán por ahí para brindarnos más herramientas en marco de la CSW. Y solo eso, si no tienen como algo más que agregar. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias por compartir, por su tiempo. Bye bye.